Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy, en este gran día de la solemnidad de la Anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima y la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a tomar el texto que nos trae la Iglesia en el capítulo 1 de Lucas, versículos 26 al 38. Dice el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado pensamos en María. Y cuánto no más en este gran día de la solemnidad de la Anunciación del Arcángel. Miremos hoy aquella que está plena del Espíritu y pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para comprender este misterio sublime de la encarnación del Hijo de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué nos dice hoy esta solemnidad? ¿Qué nos dice hoy la palabra? Volvemos a tomar el texto, capítulo 1 de Lucas, versículos 26 al 38. Varias lecturas. No importa que lo hayamos escuchado no sé cuántas veces. Hoy lo vamos a escuchar, a proclamar, con una proclamación clara, 1, 2, 3 veces, las que sean necesarias. Disfrutar, desmenuzar cada palabra, todo el diálogo, quiénes son los personajes, dónde se da la situación, quién aparece, cómo llama a aquella que está allí en oración, cuál es la respuesta de ella, todos los elementos, toda la narrativa, todos los detalles. Como siempre, hacemos después de la lectura, recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. ¿Qué nos dice la palabra? Ya hemos visto el texto. El texto es el primer momento, la anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima en la ciudad de Nazaret, en los montes de la Galilea, o de Galilea. Allí, María, una virgen, desposada con un hombre llamado José, muy joven, está a la espera en el tiempo del segundo momento de su matrimonio. Ya están en el primer momento de desposarlo, falta que ya vayan a vivir juntos, pero entre ese intermedio, esta joven ha ido a vivir a Nazaret. Hemos dicho en algunos pasajes que María tenía la herencia que les dejó Joaquín y Ana en Nazaret. José también vivía en Nazaret, recuperó lo que había quedado de esa herencia de Joaquín y de Ana, y cuando ella ya, más o menos a los 15 años, vino al proceso de, como era virgen y era heredera, tenía que tomar marido dentro de la misma parentela en el sentido amplio. Ella era descendiente de David por el lado del papá y era descendiente de Aarón por el lado de la mamá. Pero como descendiente de David tenía que buscar a alguien con quien contraer matrimonio, y aparece todo el proceso de las nupcias y del matrimonio a la usanza judía con San José. Pero en ese momento
ella empieza el desplazamiento entonces ya del templo a Nazaret. Y en Nazaret está en un momento de oración. En ese contexto de oración de aquella que desde los 3 años ha estado consagrada al templo a Dios, que su vida es rezar los salmos, darle gloria a Dios, invocarlo con todo el corazón, hacer obras manuales, aprender a todo un montón de obras que aprendió de Ana, de Fanuel y de otras de las niñas consagradas allí en el templo, pues está con una idea en su corazón. ¿Saben cuál era la idea de Nuestra Señora? Servirle al Mesías y servirle en la madre del Mesías. Ella todavía no conocía que iba a ser la mamá del Mesías. Tenía un anhelo profundísimo, desde siempre, porque llegara el Mesías. Y ese anhelo la hacía que su invocación cotidiana fuera pedirle a Dios que llegara la época del Mesías. Y ella le clamaba, y ella suspiraba, y ella quería que llegara la redención del mundo. Por eso hablaba más o menos así, le decía: Señor Altísimo, no tardes en enviar a tu siervo para que traiga la paz a la tierra, acelera el tiempo propicio y crea a la Virgen pura y fecunda para que venga tu Mesías, sin saber que era ella. Padre Santo, concede a tu siervo ofrecer su vida a este fin. Concédeme que muera después de haber visto tu luz y tu justicia sobre la tierra y después de haber sabido que la redención se ha cumplido. Oh Padre Santo, manda a la tierra lo que los profetas esperaron. Manda a tu sierva, el Redentor, que cuando llegue mi última hora se me abra tu mansión, porque sus puertas las ha abierto ya tu Mesías, y las ha abierto a todos los que han esperado en ti. Ven, oh Espíritu del Señor, ven a nosotros que te esperamos, ven, Príncipe de la Paz. Pero ella estaba esperando que otra virgen fuera la madre y ella pudiera vivir ese tiempo de plenitud, en una humildad única, como la más humilde que ha existido. Pues lógicamente después de Dios en santidad de Jesús, pues es la Madre de Dios. María Santísima ha clamado para que llegaran los tiempos prometidos desde los profetas. Pues es el día que hoy celebramos. Llega el gran anuncio, la gran noticia, lo que estaba esperando todo Israel y el mundo entero. Y se hace a través de un mensajero. Los ángeles son los mensajeros de Dios, aquellos que obran a favor de Dios. Y cuánto no más un arcángel y uno como Gabriel, que es fuerza y medicina de Dios, que viene a dar también, que es aquel que viene a dar el anuncio más grande de la salvación, de la redención, de todo un anuncio y una palabra de Dios que toma carne humana. Pero lo hace a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Preguntando y respetando a aquella que le hace tal petición. Ustedes ven la grandeza de Dios. Ese es el primer orden de meditación también hoy. Cómo Dios envía a su mensajero. Él entra en la presencia, hay un saludo bellísimo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia, en griego que haritomene, plena de Dios, llena de Dios, rebosante, en un grado cual no lo ha tenido ni lo tendrá jamás nadie en el mundo. Alégrate. Ella venía pidiendo pues que se alegre, y ella al principio se turbó porque pues claro, imagínense ustedes un ser de luz allí en la presencia de ella, y ella escuchar tal saludo, la queja aritomene, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Y por ese primer resplandor y ese primero le tiene que decir: no temas, María, has encontrado gracia ante Dios. Vuelve a hablar de aquella llena de gracia, gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Y retumba a Jesús con la expresión Yahvé salva. Y empieza a explicarle cómo será grande, será el Hijo del Altísimo, ella que sueña Israel que llegara. Tendrá el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
y habla de un reino. Y aparece ya el reino de Dios, que no es un reino caduco, no, es un reino que no tendrá fin. Imagínense esa noticia, hay que digerirla. Ella ya, digámoslo así, sin saber antes que era escogida para tal obra, pues ha vivido en la gracia de Dios, y ya estas palabras van entrando en la sabiduría que Dios le permite tener a ella, la llena de gracia, a la Inmaculada en su concepción. Y entonces la única pregunta que ella hace es del procedimiento, no es porque objete algo, no, es como, ¿va a hacer eso? Y ella dice, ¿cómo va a hacer esto? Pues no conozco varón. Y viene la imagen del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Se acuerdan cuando bajaba la nube con los hebreos allí en el desierto? Y una nube, y era la presencia de Dios, la Shekinah. Pues ya hay una sobre la cual vendrá el Espíritu Santo, y la sombra del Altísimo la cubrirá con su sombra. Y de ahí nacerá nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, el Santo que va a nacer. Y le pone una comparación, mira, tu prima Isabel está entrada en años y va a nacer, y ya están 6 meses, la que llamaban estéril. Otra alegría para Nuestra Señora, su parienta más cercana, que vive al sur, siempre a unos días de camino en burro o a pie. Eso lo vemos en la visitación. Pues ha visto que para Dios no hay nada imposible, es la expresión del arcángel. Entonces, el cielo, el mundo entero esperaba la respuesta. El Eterno, Hashem, esperaba la respuesta de una humilde mujer en las montañitas de Galilea, en Nazaret. Y ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel se retiró. Entonces, meditemos. Dios envía a su mensajero, respeta la libertad de María. María se asombra. Hay un cántico allí de un saludo que es a la mujer más plena de Dios. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y viene entonces la fuerza del Altísimo que la ha cubierto con su sombra. Es un acontecimiento que lo celebramos como una solemnidad en esta época, porque de hoy en 9 meses celebraremos pues el nacimiento del Redentor. Pero es para darle sentido a Dios, que ha querido irrumpir, hacerse morada entre los hombres, tomar un arca, ya no el arca de la antigua alianza, que era un cofrecito de madera que llevaban allí los encargados y tenían unas situaciones, algo sagrado como el maná, las tablas de la ley, un pedacito aquello de lo de Aarón, de la vara de Aarón, etcétera. Ya es nada más ni nada menos una mujer preparada por Dios desde siempre. La mujer y su descendencia nos habla también en el Génesis 3 el protoevangelio, como el primer evangelio, como la primera buena noticia para aquello que fue la caída del hombre. Pues viene una mujer. Si Eva no supo decirle sí a Dios, pues ahí hoy aparece una mujer que dice, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Y entonces lo que en algún momento, con aquella imagen del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual se aceptó y se comió, pues ahora ella es nada más ni nada menos María, cuando le dice sí a Dios, madre del árbol de la vida, que es Jesucristo. Y viene a mostrarnos cómo ella con su sí, ha permitido que Dios irrumpa en la historia humana. Por eso hoy los invito a que meditemos esta humildad de María. Después de meditar, inclusive este respeto de Dios por la libertad de Nuestra Señora. Y cuando Nuestra Señora da ese sí, el ángel se llena de luz y se retira con la alegría de empieza el proceso de la encarnación del Hijo de Dios. Empieza la salvación con ese sí que ha dado la mujer más bella, más humilde y más sencilla que ha pisado la faz de la tierra y que ahora está con su Hijo en la eternidad, porque es la Madre del Altísimo. Porque verdaderamente este día de encarnación
es un día glorioso porque allí ha venido Jesús a morar en el vientre de Nuestra Señora. Y empieza a formarse. Dios, el inabarcable, el que está por encima de todo, se encierra en un seno, en un vientre sagrado y pequeño. Para los creyentes, eso es, para nosotros es motivo de alegría, porque hay una que ha sido dispuesta para ello y ha dado una respuesta en el sí. Que podamos ver a Dios que se encarna, a María que nos enseña valientemente con humildad a decir sí. Ella se llenó de gozo, y se llenó de gozo de decirle sí al Señor. Ella se alegró, aunque al principio, lógicamente, vino un momento como, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y después comprendió que sus súplicas eran un plan perfecto de Dios, y obedeció en todas las formas habidas y por haber. Ya no es aquella mujer del principio, ya no es Eva, sino el ave. Si Eva pecó, el ave escuchó la voz de Dios y desde el primer momento, desde toda su vida se formó para él, para obedecerlo, para amarlo, para llevarlo y para darlo a los hombres. Por eso se aniquila en una humildad total, en un grado de pureza, de perfección en la escucha de Dios. Por eso, por ella, la culpa se vence, porque viene aquel que tiene toda la victoria sobre lo que ha separado el género humano de Dios. ¿Qué lo mueve a usted hoy en el corazón al pensar en la encarnación del Hijo de Dios? Al mirar en este relato bello de las palabras del arcángel a María Santísima, de la que Jaritomene, de la llena de gracia. Los católicos no nos podemos dejar quitar la grandeza de María porque ha sido la más pequeña. Acuérdese, aquel que quiera ser el primero que se haga el último. ¿Y quién sino ella? He aquí la esclava del Señor. La más pequeña. Por eso ahora es considerada reina de los ángeles, reina de la iglesia, madre de todos los hombres, madre de los creyentes. Por eso ella nos enseña hoy a comprender este designio que Dios ha querido encarnarse, tomar como una tiendita y una morada, que es pequeña en el sentido que ella es la humilde, pero que es grande porque nos ha enseñado a decirle sí a Dios. Hoy, la obediencia más grande de este día es decirle sí a Dios. ¿Usted quiere decirle sí a Dios? Dios es el primero que ha dicho sí, le ha dicho sí. Seres humanos que cree, aquí estoy. Y digo sí, vengo a salvarnos. Y le ofrece a Nuestra Señora. ¿Y qué dice Nuestra Señora? Sí, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hágase en mí según tu palabra. Y le dice a usted y a mí hoy, ¿quiere? Y usted y yo decimos, sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero amarte, como nuestra Madre María, escucharte, obedecerte. El problema que hay en el fondo de todo es que María vivía en el alma y en el espíritu y en la oración. Y cuando Dios le habló, ella respondió afirmativamente y contundentemente. ¿Y cuál es el problema? A eso me refiero, que estamos tan metidos en tantas cosas. Y nos hemos alejado muchas veces de Dios de tantas maneras, que no escuchamos a Dios, que no lo queremos ver, que lo rechazamos y que le ponemos la culpa de muchas situaciones del mundo y de nuestra vida. Y así no se puede, y lo digo por mí. Hoy es un llamado a decirle sí a Dios, porque Dios es un sí al hombre. María dio un sí para que Dios se hiciera hombre. Y usted y yo, ¿por qué decimos no? Muchas veces. Escuchemos hoy esta palabra. Veamos hoy el ejemplo de respeto de Dios, de la pregunta de Dios a través del ángel y de la respuesta de Nuestra Señora. ¿Usted quiere responder? ¿Cómo? ¿Cómo respondo yo? Y eso es personal e intransferible. Eso no es que usted va a responder por mí. No, usted y yo hoy, Dios nos saluda todos los días con la capacidad de levantarnos y darnos vida. Y se nos ha anunciado la palabra.
Nosotros hemos tenido el anuncio de la palabra del reino, del Evangelium, de la buena noticia. ¿Cómo respondemos? María dijo sí, pero no solo de palabra, lo vivió. Y siendo la madre del Creador le tocó difícil. Y una espada traspasó su corazón y le tocó ir a Egipto y volver y después irse otra vez para Nazaret y vuelva y vaya y muere San José y entonces queda viuda. Después Jesús tiene que salir a su vida pública y allí desde la casa ora y está unida a Dios, a la misión del Hijo, porque el Hijo está cumpliendo la voluntad del Padre y ha obedecido en todas las formas, y cuando viene la cruz es la primera que está allí a los pies para darle fuerza, para amar a su Hijo y vivir esos 3 días con un dolor y una fuerza, también como la madre que ofrece, la madre de la iglesia, que siempre ha dicho que sí. Y después, fuera de eso, se queda alrededor de 10 y 11 años más sobre la tierra, acompañada por Juan, acompañando a la iglesia apostólica que nace. Es decir, es que la vida de Nuestra Señora ha sido grande por ese sí. Usted y yo entonces, ¿cómo respondemos negativamente? El sí es con obras, como ella. El sí es con gracia, ella la llena de gracia, porque así lo quiso también ella. No es, claro, Dios la dotó y la confeccionó así, pero es que ella quiso libremente. Eva y Adán, en el contexto del origen, estaban dotados para decirle siempre sí a Dios. Y se privaron de Dios. Aquello de la imagen silbónica del árbol del conocimiento del bien y del mal es que quisieron y dieron oídos a las palabras del enemigo, a ser como dioses, porque es siempre la instigación del enemigo, llegar a ser como Dios. Y entonces hay una que se abajó totalmente después y recompuso el camino. Ese es el sí de Nuestra Señora. Y ese camino nos lo ofrece esta Cuaresma y se llama Jesucristo, que es el Hijo de Dios y es hijo de María. María le ha dado todo su cuerpo, toda la sangre y todo el ser de ella es de María. San José tiene una paternidad muy bella y muy grande, pero no es una paternidad fisiológica como la que tenemos nosotros. Es una paternidad espiritual que la hemos hablado en estos días de San José, que es muy grande, porque él se despojó también para cuidar y custodiar al arca de la nueva alianza y al fruto del vientre, que es santo, el Hijo del Altísimo, el Señor Jesús. Pues ella le da todo su ser a Jesús, toda su carne y toda su sangre. ¿Cómo no va a ser importante que la honremos? Solo adoramos a Dios, pero la honramos en un grado de hiperdulía, es decir, de una veneración muy grande por ese sí que ha dado. Y por encima de eso es impresionante el que Dios le pregunte. Yo quiero que ustedes mediten eso también, es ese respeto de Dios por la libertad del hombre. Eso es maravilloso. Dios no pasa por encima de la libertad humana, le pregunta a ella. Y ella, con el corazón más bello, responde que sí. Usted y yo, con el corazón, ¿cómo estamos para responder? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, por esta gracia que nos das en esta celebración. Gracias por darnos a la Madre del Cielo. Gracias por el sí tuyo a la humanidad, al quererte hacer hombre. Gracias, Nuestra Señora, por el sí tuyo a la obra de Dios. Que nosotros en esta Cuaresma podamos decir sí, absolutamente sí, con todo el ser y con toda la fuerza. Amén. ¿Cómo vamos a decir ese sí? No solo en esta Cuaresma, sino en el resto de nuestra vida. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.